Estudiosos, buenos días para todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Escudero y los invito a esta videoclase de preparación de alimentos uno sobre técnicas de corte. Un tema que es fundamental para nosotros como chefs o cocineros, saber utilizar el cuchillo, saber eh, reconocer los diversos tipos de cortes que existen, pero además encontrar la importancia de los cortes dentro de la preparación de los alimentos. De un buen corte va a depender un buen resultado de una receta. Así que los invito a esta videoclase. Saben que cualquier pregunta o duda que tengan se pueden comunicar conmigo y yo estaré pendiente de irles respondiendo. Vamos a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación que tengo para ustedes. Muy bien, vamos a comenzar con el tema de los cortes en la cocina. Normalmente, para hoy vamos a hablar específicamente de los cortes que utilizamos en la planta. Normalmente en la planta la tenemos de una subdivisión de frutas, semillas, bulbo, flores, raíz, tubérculos, tallos y hojas. Em, Cuando hablamos de las frutas, estamos hablando, por ejemplo, del tomate, de las semillas hablamos, por ejemplo, de una almendra, para un bulbo hablamos de una cebolla, para las flores estamos hablando de la raíz, de los tubérculos, para la raíz estamos hablando de una zanahoria, los tubérculos de una papa, el tallo, por ejemplo, el apio, y una hoja es una lechuga. Para todos estos tipos de ingredientes que encontramos dentro de la planta, vamos a poder tener diferentes herramientas y técnicas de corte que nos van a permitir que utilicemos los productos y los alimentos de la mejor manera posible. Entonces, antes de entrar al tema específico de los tipos de cortes que existen, es importante hablar de aspectos que se deben tener en cuenta sobre el uso del cuchillo y sobre los cortes. Primero, las técnicas de corte nos van a ayudar a hacer un mise en place correcto. Como ustedes saben, el mise en place se refiere al alistamiento y es yo dejar listo todo lo que voy a utilizar para una receta. Esto me va a permitir que en el momento de cocinar pueda cocinar de una manera mucho más ordenada, higiénica y rápida. Entonces, cuando yo tengo listos los cortes, por ejemplo, unos brunoise o por ejemplo un chiffonat, pues estos tipos de cortes me van a ayudar a que yo pueda hacer la preparación mucho más rápido. Siempre que yo estoy hablando del mise en place, debo tener mucho cuidado de las buenas prácticas de manufactura. Por ende, siempre que voy a aplicar sobre una tabla, pues no debo utilizar cualquier tabla dentro de la cocina. Tengo diversos tipos de tablas, cada color de cada tabla me va a permitir utilizar los productos de manera higiénica y segura. Me gustaría que hiciéramos un repaso sobre la importancia de los colores de las tablas en la cocina. Entonces, cuando yo tengo una tabla azul, la tabla azul la utilizo para pescados o mariscos. La tabla café es una tabla que utilizo para alimentos que ya están cocinados. Por ejemplo, yo cocino un pavo, saco el pavo del horno y yo puedo sacar todas las piezas de ese pavo dentro de la tabla café. Esto va a hacer que me asegure de no generar contaminación cruzada. La tabla blanca normalmente la utilizo para bollería o pastelería. La tabla roja la utilizo para carnes rojas como el cerdo o la res. La tabla verde la utilizo para frutas y verduras y la tabla amarilla para pescados. Siempre es muy importante que ustedes tengan conocimiento sobre la diferenciación de los colores de las tablas y para qué funciona cada uno. Normalmente cuando ingresamos a trabajar a un restaurante por primera vez, pues es muy importante que este conocimiento lo tengamos listo, primero para evitar problemas dentro de la cocina, ya que un tema de contaminación cruzada es un tema muy serio dentro de cualquier establecimiento dedicado a la alimentación, pero además para nosotros también trabajar de una manera mucho más higiénica y segura. Aparte de lo que les estoy diciendo en este momento, de la importancia de las tablas o del mise en place, también es muy importante afilar el cuchillo. Normalmente las personas piensan que cuando yo tengo un cuchillo afilado es muy peligroso y es menos peligroso un cuchillo que yo no tengo afilado, pero es realmente al contrario. Cuando yo tengo un cuchillo que tiene un buen filo, yo voy a cortar el alimento de una manera mucho más segura. Por ejemplo, voy a hacer unas rodajas de tomate. Yo sé que el cuchillo no se va a ir por ningún lado cuando yo estoy cortando, por un lado que yo no necesito que se vaya, sino que el corte va a ser exacto y específico. Esto va a permitir que los riesgos dentro de la cocina sean inferiores. Mientras que cuando tengo un cuchillo que no tiene filo,
pues normalmente este tipo de cuchillos van a hacer que sea mucho más difícil llegar a un buen resultado y tengo mayor riesgo de cortarme. Existen diversos tipos de técnicas a través de las cuales yo puedo sacarle filo a mi cuchillo. La que yo les recomiendo es la piedra. La piedra es una muy buena herramienta, sin embargo, sí se deben tener algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de yo afilar el cuchillo. Cuando yo tengo una piedra, normalmente la piedra que yo compro para afilar tiene dos caras, una cara que es mucho más áspera y una cara que es mucho más lisa. Siempre la cara más lisa eh, sirve para que el afilado del cuchillo sea mucho más delicado, para sacar el filo final al cuchillo que es más delicado. La parte áspera me va a servir para comenzar a afilar el cuchillo, sacarle el filo que necesito y la parte más fina para terminar de pulir ese filo que saqué. Aparte, siempre es importante que la piedra en la cual yo voy a afilar esté mojada, que la piedra sea húmeda, ya que si no está húmeda, pues tengo el riesgo de dañar el filo del cuchillo. Entonces siempre humedecer la piedra. Y se recomienda humedecer la piedra una hora antes de que vaya a utilizar la tabla, el cuchillo, perdón, o unos minutos antes. Pero importante que nunca la piedra en la que yo voy a afilar esté seca, siempre húmeda. Aparte de eso, el ángulo en el cual yo debo afilar el cuchillo es fundamental. Si yo no utilizo un ángulo correcto, voy a perder el filo del cuchillo. No le voy a sacar filo, sino que lo voy a perder. Entonces, el ángulo recomendado para sacar filo del cuchillo es de 15 grados. Dentro de la piedra yo tengo varias técnicas a través de las cuales puedo sacar el filo. Primero, por partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo el cuchillo sobre la piedra y le saco filo, primero a la parte más gruesa, después a la parte de la mitad de la lámina y finalmente a la punta de la lámina. O puedo hacerlo de manera transversal a través de la piedra, por ambos lados del filo, para obtener el mismo resultado. Entonces, cualquiera de los dos que utilicen está muy bien, pero siempre teniendo en cuenta que el ángulo debe ser de 15 grados, no debe estar muy inclinado el cuchillo para poder sacar filo de la manera adecuada. De igual manera, siempre es importante tener la misma fuerza eh, a la hora de afilar el cuchillo. Si yo saco filo por el lado, por la parte izquierda del cuchillo, esa misma fuerza la voy a aplicar para el lado izquierdo del cuchillo, para el lado contrario. ¿Por qué? Muchas veces yo puedo sacar el filo del cuchillo por un lado, pero por el otro me quedo sin filo. Por ende es importante mantener la fuerza a la hora de afilar, pero también el ángulo. Esto me va a permitir que pueda tener un afilado mucho más adecuado. Tipos de cuchillos que encontramos dentro de la cocina son muchos. Sin embargo, hay algunos tipos de cuchillos que son fundamentales que nosotros tengamos porque nos facilitan nuestro trabajo dentro de la cocina. Por ejemplo, el cuchillo de chef es normalmente el cuchillo que más utilizamos los cocineros. Es un cuchillo que, como ustedes pueden ver en la imagen, tiene un mango que queda en la parte superior del cuchillo y la lámina baja. Este espacio que encuentro entre la lámina y el mango me va a permitir hacer diversos tipos de técnicas de corte como el eminsec, que es este tipo de corte en el cual yo deslizo siempre el cuchillo entre la tabla y el alimento y pongo un poco curvos los dedos de la otra mano que no están sujetando el cuchillo sino el alimento. Este espacio me va a permitir manejar el cuchillo de una manera mucho más adecuada. Recuerden la importancia de coger bien el cuchillo. Nunca sacar el dedo índice por la parte superior de la lámina del cuchillo. Esto va a hacer que con el tiempo empiece a tener problemas de túnel. Entonces siempre agarrar muy bien el mango eh, para evitar cualquier tipo de problema de salud. El cuchillo para tornear también es un cuchillo fundamental. El torneado es un corte dentro de la cocina que vamos a ver más adelante. Como se pueden dar cuenta, este es un cuchillo que tiene una curva. Sin embargo, no solo me sirve para tornear, sino también para pelar cualquier tipo de fruta o vegetal. El cuchillo para pan, que es un cuchillo que tiene sierra. Esta sierra lo que me permite es que el pan no se desintegre, no se desmorone, sino que mantenga su estructura. El cuchillo fileteador. Normalmente un cuchillo fileteador es un cuchillo que tiene una lámina larga y más flexible que el resto de los cuchillos. Entonces, por ejemplo, yo quiero filetear un pescado. Cuando yo tengo una lámina que se ajusta a los cambios que va teniendo el pescado, pues voy a poder sacar un filete mucho mejor. Cuando yo tengo un cuchillo que es más rígido, me va a quedar mucho más difícil sacar un buen filete. Entonces, siempre he recomendado tener un cuchillo fileteador.
El cuchillo de oficio, que puede tener en muchos casos el mismo uso que un cuchillo para tornear, es un cuchillo que me va a servir para hacer todo tipo de actividades dentro de la cocina, pelar, cortar cosas pequeñas, ¿no? Es una herramienta fundamental. El cuchillo para queso, que como se pueden dar cuenta en la imagen, es un cuchillo que tiene algunos tipos tiene una estructura diferente al resto de los cuchillos, tiene unos agujeros dentro de la lámina y ese tipo de agujeros lo que permite es que el cuchillo se deslice más fácil entre el queso, sobre todo quesos grasos o madurados, y no tenga inconveniente en que el queso se quede pegado al cuchillo, sino que el cuchillo va a salir mucho más fácil. El hacha también es una muy buena herramienta y siempre es importante tenerla también de acuerdo a nuestros gustos o intereses de lo que nos guste cocinar y lo que prefiramos cocinar. El hacha me sirve para deshuesar, por ejemplo, un pollo o un pavo entero y poder romper los huesos de una manera mucho más fácil, que no lo haría tan fácil, por ejemplo, con un cuchillo de chef. Finalmente, hay otro tipo de cuchillo que es el cuchillo santoku. El cuchillo santoku es un cuchillo de origen japonés, eh, que significa tres virtudes en español. Y esas tres virtudes se refieren a que este tipo de cuchillo tiene la facilidad de que corta muy bien, pica muy bien y rebana muy bien. Es un cuchillo que han utilizado siempre en la cocina japonesa y además es un cuchillo que ha tenido muy buena acogida en Occidente. Cada día se utiliza más. Digamos que el santoku es el cuchillo de chef de los asiáticos. Para nosotros los occidentales, pues es nuestro cuchillo de chef, para ellos el santoku, y que además tiene unos agujeros dentro de la lámina del cuchillo que lo diferencia del cuchillo clásico occidental. Entonces aquí les doy algunos tipos de cuchillos para que tengan la información y sepan pues ese tipo de herramientas que es importante que tengan dentro de su cocina para cortar de la manera adecuada. Bueno, yo ahora les hacía la relación entre el cuchillo de chef y la técnica Mincer. Bueno, esta técnica es una técnica en la cual yo nunca debo permitir que el cuchillo se levante de la tabla. Siempre debo utilizar ese ángulo de la lámina e irlo deslizando entre el alimento y la tabla sin desprender esa lámina de la tabla. Esto me va a permitir cortar de una manera más adecuada. Como ven en la imagen, hay unos dedos que son los dedos de la mano izquierda, en el caso de que sean eh, diestros, y estos dedos me van a ayudar a mantener el alimento firme y que no se me vaya a resbalar. ¿Listo? Cuando yo voy a cortar, siempre es importante hermosear el alimento o darle una cara plana. Por ende, cuando yo corto una cebolla, en la mayoría de los casos, excepto cuando voy a hacer rodajas de cebolla, siempre es bueno tener una cara plana porque me va a permitir que el alimento esté mucho más estable sobre la tabla y evito riesgos de cortarme. Esto ocurre también con las zanahorias. Si yo voy a hacer unas julianas, unos bastones, unos brunoise de zanahoria, es muy, muy, muy importante que hermosee la zanahoria, es decir, que deje todos sus lados iguales para luego sacar eh, el corte específico que necesite. Este es un corte, el emiscer es una técnica que nos ayuda a cortar de una manera mucho más segura, pero además es casi como entrar en una meditación mientras cortamos, ¿no? Es un movimiento repetitivo que termina siendo relajando y cuando se hace bien, además, ¿no? Es como la meditación dentro de la cocina, cortar. Sin embargo, es una técnica que sí requiere de práctica, pero una vez ya la hemos desarrollado, pues se vuelve un gusto cortar. Bueno, normalmente tenemos dos divisiones principales dentro de los tipos de corte dentro de la cocina. Por un lado tenemos los bastones y por otro lado tenemos los cubos. Dentro de los bastones encontramos el caballo de ángel. El caballo de ángel tiene una medida de 6 centímetros por 1 milímetro. Y podemos decir que este tipo de corte es muy parecido a un fosforito o a los fósforos que conocemos aquí en Colombia. Es un corte supremamente delgado y, y nos puede ayudar mucho dentro de la cocina. Por ejemplo, si quiero poner unos pedazos de zanahoria, unos cabellos de ángel de zanahoria sobre una presentación, pues me va a aportar mucha delicadeza a la presentación del plato. Dentro de los bastones también encontramos la juliana, que tiene una medida de 6 centímetros por 2 milímetros, la jardinera, que tiene una medida de 6 centímetros por 5 milímetros, el Pont Neuf, que tiene una medida de 6 centímetros por 1 centímetro, y el Alumet, que tiene una medida de 5 centímetros por 4 milímetros. Recordemos que todos estos cortes nos van a funcionar
dentro de diversas preparaciones de una manera específica. Entonces, por ejemplo, el pão neuf es una preparación o es un tipo de corte específico de la papa. Normalmente es un corte que se aplica muy bien a la papa, pero del cual también lo podemos utilizar en otros tipos de productos. Dentro de los cubos, muchos de los cubos que nosotros tenemos dentro de la cocina como cortes provienen de los bastones. Entonces, por ejemplo, encontramos el brunoise. El brunoise es el corte más pequeño dentro de la cocina en los cubos que tiene una medida de 2 milímetros por 2 milímetros y sale de la juliana. Como ustedes se dan cuenta, la juliana tiene una medida de 6 centímetros de largo por 2 milímetros de ancho. Pues lo que yo hago es que voy cortando esas julianas que yo ya había elaborado y las voy cortando de dos en dos y así voy a obtener unas julianas perfectas. Lo mismo ocurre con la macedonia. La macedonia tiene una medida de 0.5 milímetros por 0.5 milímetros y la obtengo de la jardinera. Entonces saco mi jardinera de 6 centímetros por 5 milímetros y esa jardinera la empiezo a cortar en cubos y de ahí obtengo la macedonia. El corte paisano es un corte también en cubos de 1 centímetro por 1 centímetro y sale del pão neuf. Este tipo de corte es muy útil también dentro de la cocina, es un corte mucho más grande. Finalmente tenemos el mirepoix. El mirepoix tiene una medida de 1 centímetro por 1 centímetro y es un corte que también proviene del pão neuf. Em, Este mirepoix, ustedes se preguntarán cuál es la diferencia del mirepoix con un corte paisana. Y la diferencia recae principalmente en que el mirepoix no necesita específicamente ese corte de 1 centímetro por 1 centímetro. Es decir, esta es una medida estándar, pero que puede variar. Si yo necesito hacer un corte, un mirepoix, el mirepoix no requiere esta exactitud. No la requiere porque el mirepoix no es un tipo de corte que yo voy a utilizar dentro de la presentación del plato, sino que solo lo voy a utilizar para aportar sabor. Entonces, por ejemplo, yo hago un fondo de res, en ese fondo agrego un mirepoix, el mirepoix consta de tres alimentos principales, cebolla, apio y zanahoria. Yo corto mi mirepoix más o menos de 1 centímetro por 1 centímetro, que queda un poco burdo, pongo a cocinar el fondo y después de que ya tengo cocinado el fondo, lo paso por un sedazo y todo ese mirepoix yo ya lo boto, porque ya obtuve de él todos los sabores y los aromas que necesitaba. Sin embargo, dentro de la cocina y dentro de los cubos también existe otro tipo de corte que se llama el matiñón y este tipo de corte es como el mirepoix, pero tiene una función diferente dentro de la cocina que lo vamos a ver más adelante. Bueno, dentro de los otros tipos de cortes que se salen también de los cortes de cubos o bastones, encontramos el torneado. Yo les había mostrado en una de las primeras diapositivas, en la diapositiva de los cuchillos, el cuchillo de tornear, que es un cuchillo curvo. Bueno, el torneado es una técnica que ya no se utiliza tanto dentro de la cocina, porque es una técnica de corte que además lleva a mucho desperdicio de materia prima, pero que nos permite obtener un resultado visual muy agradable. Lo que yo debo hacer con el torneado, normalmente este corte lo aplico sobre todo en la papa, es sacar 7 ángulos a la papa, 7 ángulos iguales, poniendo una base en cada ángulo de la papa. Es decir, debo cortar que cada ángulo de la papa en los extremos quede recto y voy sacando los lados de la papa. Como el cuchillo para tornear tiene una forma curva, pues me va a quedar mucho más fácil eh, darle el tamaño y la forma que necesito. Existen diversos tipos de torneado. También puede ser un torneado de 5 caras o también hay torneados que se miran por cantidad de gramaje, pero cuando hablamos de un torneado clásico, estamos hablando de un torneado al cual estamos sacando 7 lados a la papa, que además pues nos aporta una presentación increíble. Normalmente el tipo de cocción que yo utilizo para una papa torneada es blanquear la papa. eh, una vez tengo blanqueada la papa, la retiro, la dejo enfriar y puedo saltearla con un poco de mantequilla y sal. Y lo que voy a hacer es que voy a obtener una papa muy suave en el centro, pero cuando la estoy salteando con mantequilla o con aceite voy a obtener una textura crocante fuera de la papa, lo cual me va a aportar diferentes texturas y sabores al plato. Entonces, pues yo sí les recomiendo a ustedes como futuros profesionales que practiquen mucho este tipo de corte, porque es un corte clásico, como les digo, ya no se utiliza tanto, pero hace parte también de la formación de nosotros como cocineros, o chefs, o gastrónomos.
Otro tipo de corte que encontramos es el corte H. Este tipo de corte es un corte burdo, por así decirlo, que no requiere de un tamaño específico y lo aplicamos normalmente a hierbas o a especies. Por ejemplo, aquí tenemos cebollín, entonces lo que yo hago es cortar supremamente pequeño y repicar lo que he cortado. O por ejemplo con la pimienta. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado en una videoclase sobre el tema de cómo procesar las especies, que hablábamos del cuchillo? Bueno, yo puedo también utilizar el cuchillo para hacer una che con la pimienta y ya agregarlo a una preparación. Otro tipo de corte que encontramos dentro de la cocina es el concassé. En el concassé lo que buscamos es lo siguiente: sacar cubos, que puede ser de 0.8 milímetros por 0.8 milímetros, no requiere tampoco un tamaño específico, y lo que yo hago es, tengo mis tomates enteros, los lavo y los ingreso a escaldar. Los escaldo más o menos durante 20 segundos. Recuerden que el escaldado es una técnica en la cual yo ingreso el alimento desde agua hirviendo y lo dejo durante el tiempo que yo requiera. Para el caso del tomate, hacemos este tipo de escaldado, pero buscando únicamente retirar la cáscara. Por eso lo dejamos tan poco tiempo. Entonces lo que ya hacemos es lo dejamos 20 segundos, lo sacamos de la olla en la cual escaldamos el tomate y lo pasamos a un baño María inverso. En ese baño María inverso, lo que yo hago es cortar la cocción del tomate, ya retiro la cáscara, luego corto el tomate en 4 ángulos iguales o por la mitad, quito las semillas y corto el tomate en cubos. Cuando tengo estos tomates sin semilla y sin piel, pues va a ser una preparación mucho más agradable al paladar y mucho más delicada también en la textura que voy a obtener en mi producto final. Dentro de los otros tipos de corte que encontramos el chiffonade. El chiffonade se refiere también un poco al chifón, a la seda, y se llama así porque es un corte supremamente pequeño dentro de la cocina. Y cuando digo pequeño me refiero más bien a que es un corte muy delgado y muy fino. El chiffonade es un tipo de corte que yo utilizo sobre todo para las hojas, para la lechuga, para las espinacas, para la albahaca, y lo que hago es enrollar hoja por hoja. Digamos, voy a cortar albahaca en chiffonade. Entonces cojo las hojas, las lavo y voy poniendo una sobre otra. Una vez tengo una montañita de hojas, las voy envolviendo entre sí y con la técnica de corte MINSEG comienzo a cortarla en finas láminas, y este tipo de corte me funciona muy bien, por ejemplo, para servir sobre una pasta o para servir sobre un arroz, una hierba fresca que me aporte nuevos sabores y texturas al plato. Los otros tipos de corte que encontramos, pues, es el sifflet, por ejemplo. Este tipo de corte funciona muy bien para la cebolla, por ejemplo, para la cebolla puerra. Y lo que hacemos es que no cortamos de manera ni vertical ni horizontal el alimento, sino de manera diagonal. Normalmente el corte debe tener 2 milímetros de grosor y es un corte que me aporta movimiento también dentro de la preparación. No se ve tan rígida la estructura. El matiñón también es otro tipo de corte. No sé si ustedes se acuerdan, anteriormente les hablaba del mirepoix, que el mirepoix hacemos un corte aproximadamente de 1 centímetro por 1 centímetro, pero que es un corte que no va a llegar a la presentación del plato, sino que solo me va a aportar sabor. Pues bueno, con el matiñón, si yo quiero utilizar ese fondo, esos sabores, por ejemplo, de la zanahoria, de la cebolla y del apio, pues puedo utilizar el matiñón. ¿A qué se refiere? Hago cortes específicos de 1 centímetro por 1 centímetro. La gran diferencia del matiñón es que el matiñón lleva jamón también en cubos y lo puedo agregar, por ejemplo, a un caldo o a una sopa, y puedo servirlo para que haga parte de la presentación final del plato. Entonces, si quiero que esos ingredientes los quiero utilizar dentro del plato, utilizo un matiñón. Si no quiero utilizar el corte, pero quiero aportar sabor, utilizo un mirepoix. El gondel es otro tipo de corte, que es un corte en monedas, que normalmente lo puedo aplicar a alimentos que tengan una forma redonda, por ejemplo el tomate, por ejemplo la cebolla, por ejemplo el pepino, el zucchini. Este tipo de alimentos funcionan muy bien para este tipo de corte. Y finalmente el bracelet son aros de cebolla. Este corte lo utilizo específicamente en los aros de cebolla. La cebolla, al ser un bulbo y tener una forma tan específica, pues tiene cortes que también son muy propios y que se aplican únicamente a ella.
Entonces, digamos que este corte, este último corte del que les estoy hablando, no requiere un grosor específico. Este es un corte que se utiliza mucho, por ejemplo, para hacer aros de cebolla. Y depende el tamaño de que yo quiera el aro, pues puedo utilizar este corte, ya lo doy de 1 centímetro, de 0,5 milímetros, yo ya tengo la libertad de poder hacerlo como yo prefiera. Por ejemplo, también dentro de la cebolla encontramos el brunoise, que el brunoise, como les había dicho, es un corte de 2 milímetros por 2 milímetros, pero que en el brunoise específico para el caso de la cebolla utilizo un doble ciselado. En el doble ciselado lo que yo hago es cortar la cebolla por la mitad, hacer unas incisiones a lo largo de la cebolla, después hago otras incisiones verticales y comienzo a cortar la cebolla en cubos. De esta manera voy a obtener unos brunoise para el caso específico de la cebolla. Entonces, bueno, eso era todo lo que tenía preparado para ustedes para el día de hoy, para las técnicas de corte. Saben que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, yo estoy atento y, y bueno, espero que hayan disfrutado la clase. Fue un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.